Me alegro vernos de nuevo alrededor de la palabra, buscando respuestas y compartiendo aquello que descubrimos, y espero que esta es también vuestra experiencia, ¿verdad? Es así. Me alegro porque hoy vamos acercándonos al clímax del gran conflicto. Exacto. Y vamos a verlo desde la perspectiva del libro de Apocalipsis, capítulo 13 y 14. Y creo que necesitamos que el Señor nos ilumine porque es un tema súper denso, son versículos muy complejos y necesitamos explicarlo, hacerlo ameno, de manera que los amigos de Escuela Sabática Viva puedan entenderlo y que les pueda servir de inspiración en su investigación. ¿Qué os parece si oramos con Sarai? De acuerdo. Querido Padre que estás en el cielo, pedimos tu Espíritu para que esté ayudándonos a expresar las palabras de la mejor forma posible y que sea tu mensaje el que pues, se transmita a través de este programa. En nombre de Jesús, amén. 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 Vimos las tres estrategias, persecución, apostasía e inmortalidad del alma. Ahora vamos a ver a los actores del gran conflicto tal como han sido pincelados por Juan en el libro de Apocalipsis. Pero primero vamos a descubrir cuál es la naturaleza de este gran conflicto, pero sobre todo de la parte final del gran conflicto, porque la gran mayoría de los cristianos, cuando piensan en la última fase, digamos, de este conflicto, piensan en un conflicto bélico, piensan en un conflicto que tendrá lugar en Israel, en el Valle de Josafat, conflicto bélico del mundo árabe, israelí, cristiano, Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vemos? ¿Es un conflicto bélico? ¿Es un conflicto ideológico? ¿Qué es lo que nos revela? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia sobre esto? Ya la palabra de Dios en el capítulo 12 de Apocalipsis nos da una vislumbre del pasado, de lo que sucedió en el cielo, de una guerra, una batalla. Y obviamente podemos concluir que esta guerra no se utilizaron armas materiales como tal, sino que era un conflicto ideológico, un conflicto espiritual. Así que no se trataba de una guerra de naciones como tampoco va a suceder en el conflicto final, sino un conflicto sobre la lealtad y la adoración a nuestro Creador, al Dios de amor que hemos venido hablando. Así que ese conflicto involucra las fuerzas espirituales del bien y, como dice Efesios capítulo 6, las fuerzas espirituales del mal, del enemigo, que luchan por la adoración de la humanidad. Obviamente Dios es el Creador y Dios está esperando nuestra lealtad, pero ellos están buscando de alguna forma impactarnos para que nosotros nos desviemos. Sí, es que el término este de adoración me gusta mucho porque al final el conflicto inicial, en el origen de todo, era sobre la adoración. Exacto. Y pues a quién adorar, ¿no? Si a Dios creador o a uno mismo, bueno, Satanás proponía a sí mismo, ¿no? Y el conflicto final pues sigue pivotando en torno a esta adoración, ¿no? Es como reclama, a ver, pues eso, a quién quién merece la adoración. Esa batalla final, ¿no? Yo la entiendo también en nuestra mente, en nuestra forma pues eso, de transmitir la decisión de, casi podría ser un eslogan, ¿no? ¿Tú de quién eres? ¿No? ¿A quién adoras? Al final, si lo entendemos en los términos de adoración, se nos simplifican mucho los conceptos apocalípticos que son densitos, pero bueno, vamos a irlos viendo. Desde la perspectiva de la adoración y desde la perspectiva del conflicto ideológico, quiero añadir el enfoque que encontramos en el mensaje de los tres ángeles, que demuestra que es un conflicto ideológico. En otras palabras, fijaos, el primer ángel dice que en un mundo donde se dice que Dios no existe, que no hay nada más y que vivamos de forma como nos guste, ¿vale? Carpe diem, vive el momento, vive como quieres. El primer mensaje nos dice lo que mencionamos en un estudio anterior. Dios es real. Él es el creador, Él es la fuente de la existencia, Él es el juez del mundo. Él es digno de adoración. Así que no es que no puedes vivir como quieras, sino intenta vivir con sentido, porque Él te ofrece sentido a tu experiencia. En un mundo donde se dice que confiemos en la autoridad del sistema, en la fuerza, en el control del sistema, porque el sistema sabe mucho mejor qué es lo mejor para nosotros, el segundo mensaje del ángel dice que el sistema que apela a la autoridad arbitraria, a la fuerza, al engaño, al control, está condenado al fracaso. Y en tercer lugar, en un mundo donde se insta
en que nos sometamos al sistema y que nos identifiquemos con él porque procura nuestro bien, que no nos preocupemos, que el sistema siempre va a buscar nuestro bien, el tercer ángel nos dice tener mucho cuidado, porque el que se identifica con el sistema tendrá el mismo futuro que tendrá el sistema. Así que resistid siguiendo la ley del amor y el ejemplo de Jesús. Y eso claramente es una batalla ideológica. Sí. Más allá de los actores físicos que vamos a ver en este conflicto cósmico. En Apocalipsis 12 nos habla, termina el capítulo y dice que el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Jesús y tienen el testimonio de Jesús. Y el último versículo, el 18, dice, y se paró sobre la arena del mar. Y ahora parece como que intenta presentar a los actores del gran conflicto. ¿Quiénes son estos actores del gran conflicto y cuál es su parecido con este gran dragón y qué es lo que hacen ellos en esta lucha entre el bien y el mal? Bueno, si alguna vez habíamos apelado al lenguaje cinematográfico, aquí más que nunca nos puede servir, porque es que son escenas como muy de acción, ¿no? Yo para estudiarme el tema me he hecho como 2 columnas, una bestia, otra bestia, y versículo por versículo cada escena o lo que le ocurre a cada uno, lo que hace cada una, ¿no? Muy bien, muy bien. Me ayuda a entender, pues separar, vemos que hay una bestia que surge del mar, otra que surge de la tierra, cada una tiene sus características propias, que son a veces algunas en común, etcétera, etcétera. Ambas se vinculan con un sistema falso de adoración, ¿no? Si yo no entendiera nada, es la primera vez que leo Apocalipsis y me estoy estudiando, me hago mi esquema, eso lo podría tener claro viendo simplemente el texto bíblico, ¿no? Un sistema falso de adoración. Entonces, también en ambos casos de las bestias vemos que hay 2 grupos de las personas que lo reciben, ¿no? Unos vasallos o alguien que se somete a esa bestia versus los que están, ¿no? Los inscritos en el libro de la vida del Cordero, que en el fondo no están rindiendo ese vasallaje, esa sumisión porque ellos adoran a la bestia, ¿no? Es como se distinguen, ¿no? O los que tienen la marca de la bestia versus los que no. Al final se puede ir entendiendo que las bestias son poderes que están predominando porque ejercen influencias sobre la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí se puede desgranar mucho, se puede llegar a muchas conclusiones enseguida muy los vamos a ver por separado. Por separado, exacto. Eso. Añadiría lo que bien has explicado, Saray, que esta bestia o estas bestias o el conjunto de estos actores no lo podemos identificar como una persona, porque puede ir la tendencia, queremos poner un nombre, queremos tener una cara, tener un país, una persona en sí. Es una organización religiosa, pero no cualquier organización religiosa, sino una que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios, como hemos ido viendo, observando durante este recorrido del conflicto cósmico. Ha sustituido la verdad no de la iglesia o de los predicadores o de los pastores, la verdad de la palabra de Dios, de las Escrituras, por decretos humanos, por engaños que parecen ser verdad, pero que a la hora del juicio final serán mentiras. Muy bien, gracias por cómo los habéis estructurado. Yo mirándolo desde la perspectiva de Apocalipsis 12 y 13, veo como el primer actor, el mayor artífice de la mayor estrategia de fake news de la historia, sí, que es el dragón, que es Satanás. Él se para sobre la arena y dice, mirad, estos son mis actores, ¿vale? Esos son los poderes a través de los cuales yo voy a actuar a lo largo de la historia. Y los 3 que aparecen y que se mencionan son como la primera bestia, la segunda bestia y la imagen de la bestia. Los 3 están relacionados con bestia. Como bien has mencionado, Saray, bestia es un poder político religioso y vemos que en el conjunto, en el contexto del Apocalipsis, todo tiene que ver con el conflicto con los que adoran a Dios y son fieles a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús. Sí. Es decir, que están orientados siempre en contra de la verdad y en contra de los que siguen la verdad. El primero dice que tenía la bestia que vi semejante a un león, entraremos enseguida en detalle, pero aquí dice... la bestia que vi era semejante a un leopardo, pies como de oso, boca como boca de león. Y encontramos estas 3 imágenes en la profecía de Daniel, en la visión de Daniel capítulo 7, donde se habla de 3 poderes, Babilonia, Medo-Persia y Grecia,
que eran poderes políticos que ejercían pues, el poder de forma arbitraria, organizativa, conquistando, destruyendo, imponiendo su criterio, como que estos distintos actores que Satanás utiliza a lo largo de la historia tienen algo de lo destructivo que es él mismo, porque él refleja su carácter a través de estos seres y estos poderes, y lo que hacen todo eso es para empujar a la gente hacia una dictadura, una forma de dictadura totalitarista global, para que la gente deje de adorar a Dios. Como que, ok, he intentado todo tipo de estratagemas y no habéis hecho caso, es la hora de la verdad. Nadie puede adorar a Dios, todos se tienen que someter al sistema, ¿no? Pero ahora vamos a tomarlos de forma desmenuzada. Vamos a ver actor por actor, ¿vale? Bestia por bestia, ¿vale? ¿Quién es la bestia que surge del mar y qué características encontramos en el texto bíblico? Me gustaría intentar desgranar esta parte. Quiero también puntualizar a nuestros amigos de Escuela Sabática Viva que vamos a acompañar la lectura del capítulo 13 de Apocalipsis con Daniel capítulo 7, porque de alguna forma cuando comparamos podemos identificar mucho mejor esta bestia de Daniel capítulo 13 con el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. En el versículo 5 estamos ubicados del 1 al 10 para hablar de la bestia que surge del mar, pero el versículo 5 nos dice que esta bestia hablaba grandes cosas. Dice que además pasará a cambiar los tiempos y la ley, como también nos menciona Daniel capítulo 7. Pasará a cambiar los tiempos y la ley y hablará grandes cosas. En el versículo 5 y la parte del versículo... vamos a leer el versículo 5. También se le dio boca que hablará arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Actúa durante 42 meses. Esto también lo vemos en Daniel capítulo 7. Además, el versículo 6 dice que va a blasfemar contra Dios, contra el Altísimo. Hablará contra el Rey de Reyes. Y el versículo más adelante, el versículo 7 también, voy a leer el 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta bestia que surge del mar hace guerra contra los santos, quebrantará a los santos. Ahora la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿y quién es esta bestia? ¿Con quién podemos identificar la bestia que se levanta, que surge del mar? Cumple todos los requisitos una institución, ¿sí? Y esa institución es el papado. ¿Y cómo podemos llegar a esta conclusión? Esta institución religiosa con la unión del Estado, pues es heredera del Imperio Romano y tuvo hegemonía durante los 1260 años que hemos estado estudiando este trimestre. Entonces, las características que nos dan los versículos que hemos estado nombrando nos llevan a esa conclusión. Esta institución religiosa, Estado, es la que cumpliría ese perfil. Sí, es algo que niega la verdad, ¿no? Es un poder religioso que está siendo apóstata, negando esa verdad y se está convirtiendo o se convirtió proféticamente en un sistema mundial de culto, ¿no? Por tanto, centró esa adoración y bueno, pues después de la Roma pagana, ¿no? Estudiando historia, no hay otro tipo de poder político, económico que abarque tanto y que abarque la herencia de ese imperio romano como este sistema religioso, ¿no? Está muy estructurado, muy estudiado el tema. Yo voy a añadir lo que vosotros habéis mencionado. Apocalipsis 13 nos menciona, y eso me gustó, que lo has visto en paralelo con Daniel, porque no es solo una interpretación de lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, sino también en otros libros proféticos, como también en lo que el apóstol Pablo menciona cuando habla de el hombre de la perdición, etc. Habla grandezas y blasfemias, abre boca en blasfemias contra Dios, blasfema el nombre, el tabernáculo de Dios, a los que moran en el cielo, y blasfemia, ¿cómo lo podemos entender? Y es interesante que cuando Jesús decía que Él es quién era, ¿vale? Hijo de Dios, ellos le acusaban de blasfemia, de blasfemo. ¿Y qué poder pretende que se puede poner en contra de Dios, ¿vale? Y lo ha hecho a lo largo de la historia. Tuvo poder, trono, gran autoridad. Cuando se mezcló lo político con lo religioso y el poder llegó a ser casi totalitario en el mundo europeo, ¿vale? Y no solo europeo. Tuvo una herida de muerte, pero se sanó.
Sí. Y la Biblia, cuando habla de bestias, hemos mencionado, son poderes políticos religiosos. Y eso Exacto. se ve claramente que hemos mencionado en los estudios anteriores, 538, 1798, cuando el Pío VI fue tomado prisionero y fue llevado y se murió en Valence, en Francia. Es interesante que el Pío VII en el año 1801 llega a decir: hemos sido alcanzados por una herida de grave importancia. Como que se dio cuenta, porque claro, Napoleón como que anuló el Estado, el poder político de Vaticano en aquel entonces, y procuró imponer su criterio y llevar fuera de la existencia a lo que nosotros conocemos como este poder, ¿no? Aparte de la persecución de los santos, aparte de intentar imponer un criterio, una verdad, ante todo eso hemos visto que la pretensión final era distorsionar la orientación del creyente desde Dios hacia el sistema. Que tú aceptes a Dios, pero acéptalo a través del sistema, ¿no? Veamos ahora la segunda... Yo quería antes Dime. aclarar, o a mí me sirve bastante el entender que realmente es un poder político religioso. Exacto. Es decir, alguien Más allá de una persona, que quiere sí. imponer una fe por la fuerza o por la autoridad, que no es aquellos que tienen esa fe Exacto. de una forma honesta, humilde, ¿no? Quienes asumen una fe por sus conocimientos no tienen que ver con esta bestia, es el sistema, es el poder político religioso. No Muy bueno, Saray. La idea de la religión en sí no Correcto, es la culpable. quiero dejar bien claro que aquí no nos referimos a los creyentes católicos Eso es. de la Iglesia Católica, aunque en la Iglesia Católica a lo largo de la historia ha sido una iglesia histórica, ¿vale? Que ha sido, digamos, dirigida por este sistema, pero el hecho de que este sistema se encuentra ahí como lo que dirige a la Iglesia no quiere decir que toda la gente comparte las mismas ideas, el mismo poder, y el mismo sistema ha ido cambiando. De hecho, después de este momento ha ido suavizando su estrategia, porque en el escenario entra el segundo actor. ¿Y cuál es este segundo actor? Pues vamos a ver, porque ahí, si estábamos siguiendo hablando en la adoración, ¿no? Este segundo poder canaliza esa adoración hacia la primera bestia, ¿no? Lo enfoca hacia el poder religioso y elimina a quienes no lo hagan y define, pues eso, con todos sus criterios, define esa marca. Es otro tipo también de poder socioeconómico que vincula a la fe, al poder religioso. Entonces ahí hay unos cuantos versículos que, Francisco, los tienes tú a mano, ¿verdad? Sí, Apocalipsis capítulo 13, y ahora invitamos a que nos acompañéis desde el 11 en adelante. Dice: después vi otra bestia que sube de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como un dragón. El versículo 12. Ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Vaya, nos da características muy visuales y muchas de ellas específicas y haciendo alusión a la primera bestia. Vamos a ver algunos rasgos característicos y luego intentar identificar juntos a qué se refiere esta bestia que surge de la tierra. Dice, la primera característica es que menciona la tierra o sube de la tierra. Nos hace una alusión a una nación, a un pueblo, los Estados Unidos, podríamos decir, porque nace en un lugar poco poblado. Además, declararon... Y también después de la herida mortal. Claro. Exacto. Declararon su independencia poco antes del fin de los 1260 años, en el 1776, que anteriormente mencionábamos. Tiene cuernos de cordero. Surge con 2 poderes claramente separados, el civil y el religioso. Diferente a esa primera bestia que decíamos, la unión de lo religioso con el Estado. Esta no, hay una separación, hay 2 cuernos. Esto garantiza la libertad de conciencia. La nación americana nace con esta bandera, ¿no? Al comienzo también es pacífico como un cordero. Vende la paz, y es así, la verdad. Pero luego dice que habla como un dragón. Esta característica ya nos cambia, nos dice
hay algo que está afectando. Con el tiempo actúa de forma opresora. Va a oprimir, ¿no? Y dice que hace que todos adoren a la primera bestia, a esa institución, ese sistema político religioso, que esta bestia de la tierra no es un poder religioso, pero da su apoyo a esa primera bestia y realiza prodigios. Es lo que nos dice Apocalipsis. Y nuevamente nada que ver con sus habitantes o su gente de bien, ¿no? Sino Correcto. con el sistema y el poder que representa ese estado, ¿no? Correcto. Yo lo veo desde la perspectiva del gran conflicto y como Dios, el plan de salvación, el Padre, envía a su Hijo para que esté con nosotros, para que actúe, para que nos salve, para que se manifieste como Dios. Y después está el Espíritu Santo, el que hace señales, prodigios para ensalzar a Jesús, ¿vale? Y después se crea a alguien a su imagen y semejanza, que es la creación del ser humano. Sí. Ahí es como una imitación del plan de salvación. El diablo emplea a la primera bestia que pretende, de alguna forma, tiene algunas manifestaciones y dice, ¿quién como la bestia? Porque el nombre de Jesús, ¿quién como Dios? ¿No? Alguien que intenta llamar la atención a sí mismo, como dice Pablo, intentará ponerse en el templo de Dios pretendiendo la adoración, etc. Y después, ¿qué es lo que ocurre? Viene la segunda bestia, una herida mortal, ¿no? Jesús muere, todo como intentando imitar en la perfección a Jesús, ¿no? Falsificando, exactamente. Sí. Y viene la segunda bestia que intenta hacer que los adoradores adoren la primera bestia, hace milagros, la manifestación del Espíritu Santo, que se vio también con milagros. Lo que exactamente, ha hecho Dios, exactamente. Y ahí llegamos al cuarto actor, que es, y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia, que hiciera hablar a la imagen de la bestia y hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Y que hacen a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, le pongan una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría. ¿Qué es lo que podemos observar en todo esto? ¿No? Que es la falsificación del plan de salvación, la falsificación de la intención de Dios de reconducir la historia del pecado y de reponer al ser humano en relación con Dios. De esta forma, inducir a los seres humanos por una pista equivocada hacia una adoración que aleja a la gente de Dios y que impide que los seres humanos conozcan a Jesús. Ahora, vimos esto, es verdad que sería muchísimo, es un tema muy extenso y recomiendo a los amigos de Escuela Sabática Viva que puedan apelar a todos los materiales que Hope Media tiene con respecto a las profecías de Daniel, Apocalipsis, para que tengan comprensión más completa respecto a eso. Ahora, cuando vemos este capítulo, y sobre todo que termina con la imagen de la bestia, con este poder totalitarista, dictatorial global, claro, uno puede terminar asustado y dice, ¿eso cómo hago yo en este contexto? ¿No? Por eso la pregunta es, ¿cómo podemos vivir con la esperanza de la segunda venida y compartir esperanza sin volvernos alarmistas o sin volvernos identificadores de bestias y de sistemas políticos religiosos en todo el mundo? Sí, pero al final te paranoias un poquito, ¿no? Entonces, lo que sí que vemos, y lo vemos en toda la Biblia y en Apocalipsis y Daniel lo vemos mucho, es que Dios nunca fuerza la adoración. Sí. Al final es voluntaria, por amor, ¿no? Entonces permite esa libertad de elección, lo hemos visto desde el principio, incluso está permitiendo que no le elijamos, ¿no? Entonces eso me da, bueno, sé que con Dios voy a estar pues, en mi libre capacidad de elegirle y de elegirle por amor, eso me da tranquilidad, me da esperanza. Y si yo como lector de la Biblia, que a lo mejor pues no he sabido discernir cada uno de los símbolos de Apocalipsis, ¿no? Y todavía estoy en ese proceso de aprendizaje, como me puede pasar a mí, ¿no? Leo y voy al capítulo 14 y me encuentro un escenario tan completamente diferente que me da un alivio, ¿no? Porque es el cántico de los 144.000. Ya a mí cantar me encanta. Encima ocurre todo en un escenario de una adoración en la montaña, que es mejor, ¿no? En el monte de Sión, ¿no? Es como, vale, venga, pues después de las bestias hay algo que nos espera, hay algo bonito, hay que esperanzarse en eso y que sí que existen. Hay celebración. Eso es, y que sí que existen los que adoran a Dios
Estos 144.000, ¿vale? Sin saber lo que son o no lo que son, existen, están ahí y tienen una fiesta, ¿no? Y a esa me quiero sumar yo. Amén. Si bien la profecía anuncia días difíciles, porque es la realidad, también la palabra de Dios nos deja abundantes escenas de que los fieles hijos de Dios vamos a disfrutar de las promesas, de la protección y de la victoria que viene de parte de Dios. El Salmos 91 dice que los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es nuestra promesa. Sí, sí. Quisiera terminar con una de estas promesas que se encuentra también en el libro de Apocalipsis, que habla del conflicto, menciona el conflicto, pero fijaos cómo lo menciona. 17, versículo 14, dice, ellos pelearán contra el Cordero. Y ahora viene la fuente de la esperanza. Pero el Cordero los vencerá. Amén. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y ahora, fijaos que no se trata solo del Cordero, dice, y los que están con Él, es decir, con el Cordero, Sí. son llamados, elegidos y fieles. Muy bien. Quiere decir que si nosotros nos identificamos con el Cordero, con Jesús, y aceptamos el llamado que nos hace, y a través de la permanencia en la verdad nos convertimos en sus elegidos, y en este conflicto nos aferramos a la palabra profética que tenemos más segura, nos convertimos en fieles. Amén. La verdad y la idea y la esperanza es que si estamos con Jesús, seremos vencedores. Y esto es lo que deseamos a los amigos de Escuela Sabática Viva. Queridos amigos, os recordamos que la lectura recomendada de esta semana son los capítulos del 35 al 36 del Conflicto de los Siglos. Que Dios os bendiga y nos vemos dentro de poco. Muy bien. Bendiciones. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno cuidando los unos de los otros. Vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.